Con una serie de reportajes, la senadora Lili Téllez documentó cómo él usó su influencia para favorecer a Grupo COSEI, consorcio de empresas que obtuvo contratos millonarios con gobiernos de Baja California, Chiapas y Veracruz. De acuerdo con esta información, los directivos de Grupo COSEI, Fernando y Carlo Padilla, servían como prestanombres de Adán Augusto López, quien por cada contrato recibía una tajada. Con ese modus operandi, empresas filiales de Grupo COSEI, entre ellas Línea Médica del Sur, recibieron contratos para construir obras de infraestructura, hospitales, carreteras y hasta unidades médicas para tratar pacientes con COVID en Baja California. Todo con el visto bueno de Adán Augusto López Hernández. Incluso el director de Relaciones Públicas de Grupo COSEI presumía su cercanísima relación con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y tener línea directa con los gobernadores morenistas Marina del Pilar en Baja California, Cuitláhuac García en Veracruz y Rutilio Escandón en Chiapas. We have a very strong relationship with a lot of politicians, all levels. A cambio, Grupo COSEI, a través de su revista Líder México, contribuyó con la fallida campaña por la candidatura presidencial de Adán Augusto López, con espectaculares que promovían su imagen. Y más recientemente, la promoción de la protegida de Adán Augusto López, la senadora chihuahuense Andrea Chávez, con unidades móviles de salud que llevaban su imagen. El objetivo es posicionarla para la candidatura de Morena a la gubernatura de su estado natal. El factor para que Adán Augusto López y sus prestanombres Fernando y Carlo Padilla puedan operar con impunidad, de acuerdo con la información, es la relación con el actual jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino. Así, con esta red de empresas y funcionarios, Fernando y Carlo Padilla pueden pagar sobornos, recibir contratos millonarios de gobiernos morenistas y lavar utilidades sin problemas, sin ser fiscalizados ni investigados, con el aval del intocable Adán Augusto López. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues habrá caído de la coordinación parlamentaria, sigue siendo senador y sobre todo sigue gozando de fuero, sigue intocable, sigue hasta ahora impune. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, siempre es un gusto y también noches. Aquí con Ricardo y Jorge. Jorge Fernández, Jorge. Manuel, Sergio, Ricardo, un placer Jorge, como siempre. Rafael, Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Manuel, buenas noches. Adán Augusto López, no sé si lo tiraron o se cayó solito. Lo cierto es que ya no es coordinador más en el Senado. Bueno, yo lo que puedo decir es un hombre tan ambicioso, tan amante del poder, que ha buscado el poder desde sus tiempos del PRI, después en los tiempos del PRD, el movimiento de López Obrador, que difícilmente pienso yo que haya podido decidir, pues ya no quiero ser coordinador de los senadores de Morena y ahora me voy a hacer trabajo territorial, a competir con Andy López Beltrán. No tiene mucho sentido. Yo estoy absolutamente convencido de que alguien que además ama el poder, buscó el poder, ha manipulado el poder y que ha sido finalmente alguien que también gozó de los privilegios del dinero que surge del poder, porque, a ver, no todos podemos ganar 79 millones de pesos así gratuitamente, nada más porque somos poderosos, ¿no? Yo dudo mucho que él haya decidido dejar el cargo que tenía como por decisión propia, a pesar de que la presidenta de la República dijo hoy que fue una decisión de él. Estoy absolutamente seguro de que lo empujaron. Pues sí, porque esto luce muy extraño, la manera en la que además él mismo lo anuncia. Un hombre muy diversificado, lo hemos platicado en otras ocasiones, ganadero, empresario inmobiliario, notario, político, consultor, en fin. Tiene ahora operador electoral. Muchas facetas, pero mira, yo insisto en el tema, sí cae Adán Augusto, sí cae de la coordinación del Senado, es una de las posiciones más importantes del Estado mexicano, sí, ¿no? Y tiene un presupuesto muy grande y él tenía un presupuesto, él que manejaba personalmente en el Senado, muy grande, pero yo esperaba que Adán Augusto terminara por lo menos declarando ante un ministerio público, ¿no? Por el caso de Hernán Bermúdez, por el caso de estos videos que veíamos hace unos minutos de estos empresarios Padilla que están promoviendo obras y N cantidad de denuncias que hay en su contra. No tienen ninguna averiguación abierta, no ha tenido que declarar, cae del Senado, pero
se mantiene como senador, mantiene su fuero y va a una posición donde él mismo dice que se va a enfocar en el 27 y va a mover en la lucha interna que hay en Morena. Yo creo que en esa lucha interna y con la tesis esta de que Andy va a salir y se va a refugiar en Tabasco para poder regresar desde Tabasco al ámbito federal, yo no descartaría que Adán Augusto lo que esté buscando es quedarse con el control de una buena parte de Morena. Y los grupos López Obradoristas, el clan Palenque, para llamarlo de alguna forma, claro que va a seguir apoyando a Adán Augusto. No ha caído en desgracia como uno podría pensar que tendría que haber caído en desgracia. Ahora, como coordinador en el Senado, podría haber conseguido esto mismo. Es una posición muy relevante para operar, para articular. La presidenta no le da una palabra de agradecimiento. Entonces, ¿tú coincides en qué le dijeron? Le dijeron que se tenía que ir, pero se refugió en una posición donde va a seguir manteniendo espacios de poder y creo que lo más importante es que conserva el fuero como senador. Que no es menos, Ricardo. Yo creo que hay una beneficiaria principal de este movimiento. Haya sido ella quien se lo pidió o haya sido él el que renunció a la coordinación, lo segundo lo dudo, pero incluso cualquiera de las dos hipótesis, Claudia Sheinbaum es la que acaba ganando frente a un status quo que ella no definió. O sea, en julio de 2023, Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan? De puño y letra, redacta las reglas de sucesión. Ahí en un cafecito. Y ahí en esas reglas es donde que luego firmaron todas las corcholatas, ¿no? Ya nos acordamos cómo las llamaban. Ahí es donde se define el destino, no solamente de Adán Augusto López, ¿no?, sino del resto de esos participantes. A partir de eso se volvió el operador principal del Plan C. La correa de mando directa desde Palenque, a veces pasando por Esquer, el que fue el secretario particular de López Obrador durante su mandato, y en una alianza muy estrecha con Adán Augusto López. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, a ver, Ignacio Mier podrá tener cercanía con López Obrador, pero de ninguna manera es el hermano López Obrador. Y las posibilidades de llamadas desde Palenque para instruir hacia dónde ir con una votación, qué libros comprar, por ejemplo, ¿no? En dónde construir coaliciones, contra quién irse. Recuerdan que ahí se orquestó en la oficina de Adán Augusto incluso cartas en contra de Omar García Harfuch. Es decir, la historia de él es muy larga. Creo que esta etapa se cierra y desde mi punto de vista lo que le entrega a Claudia Sheinbaum ya es un control de la timón distinto al que traía. Y yo creo que es ahí donde tenemos que estar leyendo. Entonces comienza a romperse este acuerdo que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que lo hayan removido porque los gringos lo pidieron. No creo que haya la estatura moral para aceptar que el asunto con la barredora es realmente lo que pesa. Lo que sí creo es que la deuda política de Claudia Sheinbaum con Palenque empieza a saldarse y este es el primer síntoma de que ese abono ya lo hizo. Ese asunto ya está resuelto, vendrán otros. Y quizás con el que tenía mayores diferencias, ¿no? Claro. Porque con Ricardo Monreal, digamos, tienen mayores. Pero Adán Augusto López fue muy duro con ella en la precampaña. En la precampaña y después, hombre, era evidente que Adán Augusto no coordinaba sus decisiones ni su trabajo con la presidenta, la desmintió más de una ocasión. Yo creo que eso es un dato muy importante. La salida de Adán Augusto se relaciona, creo yo, indudablemente con una decisión presidencial. Lo que demuestra la lucha interna es que no es una salida como esperábamos que tendría que haber sido, ¿no? Porque volvemos al tema, Morena no investiga ni juzga a los de Morena. ¿No? Ahora, aquí sí que es una posición endeble, ¿no? Es una salida en que le quitan el poder, nada más el mayor poder, queda absolutamente protegido. Pero para mí creo que lo más importante es que la propia presidenta se daba cuenta de que Adán Augusto era un lastre político. No tenía por qué seguir cargando con este lastre político. No sé si pidió o no permiso a Palenque antes de quitarse al hermano del presidente López Obrador. Cuando digo presidente,
pues lo digo no porque no sepa ponerle el ex, es que la propia presidenta así se refiere a él. Pero claramente era un lastre para la presidenta. ¿Y por qué iba a cargar ella con ese lastre en estos momentos? Mandarlo a hacer trabajo territorial podría ser casi de risa. Ahora descubrimos que es su pasión, que es su gran pasión. Bueno, aunque te voy a decir una cosa, el trabajo territorial en realidad es la fuente de poder de casi cualquier partido político, y no me sorprendería lo que decía Jorge, que esta sea la oportunidad que él va a buscar para tratar de tomar control de Morena, porque en este momento Claudia Sheinbaum, por ser la presidenta de la República, tiene la lealtad de los morenistas, pero no es necesariamente el caso más adelante. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Pero yo sí creo que por lo pronto la presidenta, sin humillarlo, sin dejarlo sin ser senador, sin mandarlo de embajador a Cuba, que no debe ser un puesto muy agradable en estos momentos con los apagones, lo que sí hizo es que simple y sencillamente le quitó su principal fuente de poder, lo hizo a un lado de una forma en que no lo humilla, y así queda bien con Palenque. Y al mismo tiempo, pues habrá que entender, ahí sí es real politics, ¿no? Deciden mantener la inmunidad, porque que sea senador o no es lo relevante en este caso. No creo que vaya a legislar mucho. Es el fuero. El señor está protegido. ¿Protegido de qué? Porque si se lo hubieran quitado... Como no es muy buen legislador, siempre puede atender las sesiones y al mismo tiempo ver partidos de fútbol. No todo el mundo lo puede hacer. Hablando bien de Adán Augusto, estaba viendo el Barcelona, ¿vale? Y notarían actos de cuantiosa... de gran cuantía. Pero a ver, en este sentido, le protegen. ¿Y por qué le protegen? Porque un Adán Augusto sin fuero sería fácilmente sujeto de investigación, ahora sí, por las autoridades estadounidenses y por las autoridades mexicanas de distinta índole. Y una investigación seria contra ese señor es muy difícil que no conecte en segundos con su gran hermano Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí también la decisión, pues en efecto, fue ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que... Te mantienes con el fuero, pero... Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo queme. Sí. O sea, fue una mediación aceptable para que se acotara el daño. Pero sí creo que queda despojado del poder. Ahora, la pregunta que yo me hago es, pues si iba a operar electoralmente, ¿por qué no le dieron la tercera circunscripción? ¿No? A ver, que es la del sur-sureste, que es donde él manda. O sea, mandarlo a que se encarte de la cuarta circunscripción, que es la aquí de la Ciudad de México, donde hay tantos intereses metidos, Puebla, en fin. La verdad es que es un poco ridículo que aquí yo vaya a poder hacer algo. Más bien lo están mandando a donde no tienen nada que hacer, ni un pito toca su flauta en este lugar. Sin duda. Ahora, está envuelto... A ver, ¿qué ibas a decir, Jorge? No, yo tengo mis dudas. Si él mantiene, si la relación de él con el expresidente sigue siendo tan fluida como sabemos, con los hijos del expresidente, yo coincido quizás en la del sureste, pero en la del sureste las tramas las tiene ya muy armadas Adán Augusto desde el sexenio pasado. Entonces yo creo que va a dar... ¿Que se trata de acrecentar lucha, su poder? O por lo menos de mantener poder. A ver, la lucha de Morena se va a definir en las candidaturas del 27. Y las candidaturas del 27 se comienzan a definir, por lo menos de las gubernaturas y demás, se comienzan a definir máximo para el fines de este primer semestre. Entonces, ahí vamos a ver qué tanto, si este fue un movimiento donde, como tú dices, lo marginó completamente, o es un movimiento donde se puede empoderar, porque la Ciudad de México en última instancia la gobierna Clara Brugada, no son tampoco gente de la presidenta, ¿no? Ahora, revisa las gobernaturas, porque presidentas municipales te daré la razón, diputaciones también, pero a ver, Morelos ya se jugó, Ciudad de México ya se jugó, Puebla ya se jugó. ¿Cuál me está faltando? Hay un Estado de México, ya se jugó. No hay más, pero Estado de México es la tercera. Tlaxcala ya se jugó. O sea, ninguna de la cuarta circunscripción realmente se juega en esta circunstancia. O sea, tú dices, lo mandan ahí ese es un cuento a entretenerse, chino. ¿Le dan una salida digna? Yo no veo lo tienen con fuera, pero en la límite ni al gobernador de Puebla, ni a Clara Brugada, dándole a Adán Augusto ni un pedacito de poder.
¿no? En fin, a lo mejor puede hacer cosas, ¿no? No, vamos a ver eso, ¿no? Para estar en una posición más endeble de la que estaba hace... Bueno, eso hace unos de eso no hay ninguna ya no tiene duda. este gran poder, no tiene esta bolsa, no tiene los vasos comunicantes que tendría como coordinador en la Cámara Alta. Tiene, eso sí, una cola kilométrica que va y viene a Tabasco. Y yo creo que sigue teniendo mucha fuerza dentro del Senado. A ver, lo decía Ricardo hace un momento, él fue el arquitecto del Plan C, él fue el arquitecto de la reforma judicial. Morena tenía solamente 83 de los 86 senadores que necesitaba, compró 2 del PRD, compró a Miguel Ángel Yunes Márquez del Partido Acción Nacional, presionó al senador de Movimiento Ciudadano para que no se apareciera en la votación. Además, cínicamente dijo desde antes, ya tenemos los votos necesarios. Él ya lo tenía, eso lo arregló él. De hecho, hoy Andrea Chávez, la senadora por Chihuahua, muy cercana a Adán Augusto, pues decía que él fue el que consolidó de alguna forma la mayoría calificada, la mayoría calificada que actualmente tiene el gobierno en el Senado. Y eso lo sabe la presidenta y eso lo sabe todo el mundo. Y esto lo hizo además con una fuerza que nadie se imaginaba que pudiera tener Adán Augusto. Es un gran operador realmente, escogió exactamente a quienes podía comprar y compró 3 senadores. Tampoco es tan fácil comprar. Diputados son más baratos. Es un buen corruptor, no sé si es un buen operador, pero un buen corruptor. En esta misma lógica, ¿te acuerdas lo que hizo con la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, que fue y les dobló la mano y probablemente él fue el que consiguió el voto de Pérez Dayán que hacía falta también para que la Corte no le entrara a la... Bueno, y tampoco hay que ir todas más estas lejos, operaciones como de serie de Peaky Blinders, de veras son de él todas. Para mí el voto de Pérez Dayán estaba cantado porque siempre ha votado así. Él siempre ha dicho que la Constitución, que el ministro no puede cambiar la Constitución, que tiene que aceptarla, aunque no estés de acuerdo con la Constitución. Y la Constitución la habían cambiado previamente, pero en fin, esa es mi opinión personal. Sí. Es otra mesa. Los coordinadores tampoco tenían, parece, digamos, las suficientes herramientas, el margen para confrontarse con Adán Augusto López. Pienso en Ricardo Anaya, por ejemplo. Jamás le escuchamos a Ricardo Anaya en tribunas señalar eso salvoconducto para regresar a México. Vargas, Ricardo Anaya, Manuel, son personajes muy cercanos a Adán Augusto. Fueron muy cercanos por distintas razones. O sea, desactivó a los propios y a los opositores también. Puedes ser enemigo y tener comunicación con el enemigo. No, eso no hay una cosa es tener comunicación y otra es tenerlo sometido al adversario. Ni los panistas, la mayoría de los panistas no estuvieron, no, todos los panistas no estuvieron en la ratificación de Gers Manero, no participaron del debate siquiera. No es que no votaron, no participaron. Entonces, cuando uno dice yo no sé si es un muy buen operador, quizás lo es, pero sí es un muy buen corruptor también. Entonces, ha logrado tener un manejo del Senado, que a ver cómo queda ahora con Nacho Mier, que es un personaje, como tú decías, muy diferente, ¿no? Y tener mucha información. Ahora, es un hombre que tendría que estar hoy, por lo menos, investigado por un montón de delitos. Yo veo difícil que él pueda atravesar lo que le resta de vida sin enfrentar la justicia, pero no por ahora. Es demasiado caro para la presidenta en este momento. ¿Le cuesta a ella? A ver, yo creo que si va, insisto, parte de la cuenta de capital político de Claudia Sheinbaum todavía es de López Obrador. Si en este momento a su hermano lo persigue, ese capital político que ella necesita para gobernar, para tener a Morena cohesionado, estallaría. Entonces yo creo que hay una medición de los tiempos. Pero no se puede descartar una investigación que venga desde Washington. Y ese es el punto. Y ahí, ¿qué grado de resistencia podría oponer a la presidenta Sheinbaum? Ya hemos visto que ella actúa por principios, por convicciones y por defensa de la soberanía hasta que viene la orden de Washington. Y este hombre está salpicado
tramas, digamos, en las más escandalosas de corrupción de la 4T, está implicado, parece, el nombre de Adán Augusto López. Está el nombre, y además tramas de corrupción y en tramas delincuenciales. El tema de la barredora, uno dice la barredora era el cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, después tiene y buena parte del sureste, y el contrabando de combustibles, toda la trama que comienza en Tabasco y que llega hasta Tamaulipas también tiene las mismas redes. Entonces, las investigaciones en Washington, yo no creo, no sabemos que sean públicas, pero yo estoy convencido que la investigación está en Estados Unidos. Pues sí. Sería extraño que no fuera. Porque ese tema está en la mesa. Sería muy extraño que no fuera así. Sí, ahora, yo no creo que Estados Unidos actúe en función de expedientes con relevancia criminal. Tiene consideraciones políticas. Con interés no va a debilitar al gobierno de Estados Unidos en este momento con una cosa de este tipo. Es mejor que le pueda tener a Dan Augusto así como un as bajo la manga. A menos que le pueda convenir a ella. Quizá en otro momento. Sergio, gracias. Jorge, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Hasta mañana, pásenla muy bien.